Onda Cero. Qué suerte tenemos en este programa de contar con colaboradores como la siguiente persona con la que vamos a hablar, Miguel Ángel Cueto, psicólogo y sexólogo, que nos visita los miércoles cada 2 semanas en este gabinete de psicología y sexualidad que abrimos en nuestro León en la Onda. Y digo suerte porque además de su gran valía como profesional, lleva ya muchos años en el mundo de la psicología aquí en León, está atareadísimo, tiene muchísimo trabajo, pero siempre nos hace un huequecito. Bueno, siempre, que lleva más de 20 años aquí con nosotros. ¿Cómo estás, Miguel Ángel? Buenos días. Buenos días, un placer como siempre venir otra vez aquí a esta casa. Un placer desde luego. Les recuerdo que Miguel Ángel Cueto es director de Cepteco y que Cepteco está en la Plaza Cortes Leonesas número 9, sexto derecha. Si quieren ponerse en contacto con él o con cualquiera de los miembros de su equipo, 987 26 15 62. 987 26 15 62, cepteco.com es su página web. Hoy vamos a hablar de la anorgasmia en las mujeres mayores, ¿verdad? Sí, es un tema que me lo pidieron y demás, y yo estoy encantado siempre de poder complacer a la audiencia. Recuerden que si quieren proponernos temas para que abordemos aquí en este gabinete con Miguel Ángel, o nos escriben un correo, por ejemplo, a leon@ondacero.es, o nos llaman por teléfono, preguntan por mí y me trasladan esa petición que yo ya después le paso a Miguel Ángel. Bueno, ¿qué es la anorgasmia? Sí, de hecho es un complejo. El orgasmo realmente es difícil de definir psicológicamente debido a todos los componentes emocionales y físicos que existen, pero bueno, el trastorno orgásmico femenino es la ausencia, el retraso o la infrecuencia marcada o incluso una grave reducción de la intensidad del orgasmo que incomoda realmente a la mujer. Generalmente lleva aparejado un aprendizaje, una falta de aprendizaje en el proceso de autoestimulación, generalmente durante la adolescencia o la juventud, y para la mujer lógicamente es mucho más difícil conseguir el orgasmo a través del coito que mediante la estimulación manual, bucal u otro tipo de la zona del clítoris. Hoy, como digo, nos centramos un poco más en las personas mayores, mujeres mayores, ¿no? Uh-huh. ¿La anorgasmia siempre es la misma o hay diferentes tipos? Normalmente si es una dificultad que se tiene es la misma patología, el mismo problema puede ser o falta de intensidad, como hemos comentado, o a veces una absoluta incapacidad para conseguir el orgasmo, que en mujeres mayores, si no hay una estimulación directa o indirectamente del clítoris, pues no lo van a conseguir, no lo han podido conseguir nunca. Quizá alguna mujer, Miguel Ángel, pueda pensar, bueno, es que yo ya soy mayor, ya no estoy para orgasmos. Eso es una tontería, es algo que tiene un problema grave físico, pero generalmente el sexo se muere cuando uno se muere, no antes. Es decir, conseguir el orgasmo, conseguir placer, es uno de los ejercicios más agradables que tenemos los seres humanos y es un elemento importante en la conducta de la pareja si tenemos ese tipo de relación. Y si no la tenemos, pues con la autoestimulación tampoco pasaría nada. Es que aquí la cabeza también juega, ¿no? Aquí tiene que haber unas variables psicológicas que forman parte de este asunto, de esta patología, ¿no? Y aparte que lo más importante de la sexualidad básicamente es la cabeza, es el cerebro, es decir, la capacidad que tenemos, incluso gente que ha tenido problemas importantes a nivel psicológico, son capaces de conseguir el orgasmo y conseguir placer de una manera eficiente, de una manera eficaz. ¿Pasar la menopausia es una de esas variables psicológicas? Aparte de físicas, es decir, una mujer, yo ya he pasado la menopausia, tampoco... A lo mejor también es una cuestión cultural, ¿no? Tampoco tengo por qué tener orgasmos. De hecho, hay estudios que dicen que una vez que se pasa ya no puedes tener hijos, la mujer se relaja más por ese miedo al embarazo no deseado y eso hace que puedan disfrutar de mejores y mayores orgasmos. Además, las terminaciones del clítoris son mucho mayores que las del pene, con lo cual el orgasmo en la mujer es mucho más intenso generalmente que en el hombre. Bueno, nos has hablado de la cabeza, de esas variables psicológicas. También mencionamos el tema físico. Te pregunto si hay impedimentos físicos que puedan provocar la anorgasmia. Sí, podría darse, sobre todo factores neurológicos, una lesión o un tumor medular, la esclerosis, etcétera, y otros factores endocrinológicos, la diabetes que puede afectar también, otros problemas de la tiroides y otros órganos, y después a veces el uso de drogas y también el uso de fármacos neurolépticos, sobre todo para tratar la esquizofrenia, es un elemento que disminuye notablemente o incluso anula esa respuesta sexual, y a veces hay otras anomalías congénitas que pueden darse, pero lo más frecuente son los problemas psicológicos, es decir,
son los problemas que llamamos de ansiedad de ejecución, el tener que intentar hacerlo, la educación moral y sexual muy rígida que han tenido esas mujeres mayores, lo que produce la ansiedad, incluso el tocarse, el ver su zona genital, el miedo, la vergüenza, el asco, el pecado, todos esos elementos que son importantes, y otras mujeres a veces tienen miedo a perder el control, es decir, a dejarse llevar, a dejarse ir por un elemento fisiológico que les haga disfrutar sexualmente. Y a veces, claro, si además existe un problema de pareja en la convivencia y tienen dificultades, pues lógicamente no le va a apetecer estar con esa persona. Pero normalmente suelen ser elementos que, si la pareja funciona bien y la mujer quiere y puede superar ese miedo, esa angustia, generalmente tiene buen pronóstico si se trabaja con ello. A ver, Miguel Ángel, entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De esa mujer mayor que durante su vida sexual sí que ha tenido orgasmos, pero que ahora, por diferentes motivos físicos o psicológicos, sufre anorgasmia? ¿O de esa mujer que a lo mejor tú te has encontrado alguna ahí en la consulta de Cepteco, mujer mayor que dice, yo no he tenido un orgasmo en mi vida? Claro, es que puede ser de carácter primario, es decir, cuando nunca lo ha tenido esa persona, o de carácter secundario. Son muy poco frecuentes los que no lo han tenido. Y de carácter secundario, que puede deberse a factores de con la pareja, hay determinadas parejas con las que he tenido y otras no, y otros factores psicológicos e incluso emocionales de relación con esa persona, con lo cual no lo consigues. E incluso puede ser un proceso o una dificultad de la estimulación que ella misma se haga o que permita que haga su pareja para conseguir el orgasmo. Y si solamente realizan el coito, realmente es más difícil porque el pene no está dentro de la vagina, salvo en otros animales sí lo hay, pero en el ser humano no. Entonces hay que estimular directo o indirectamente esa zona. Pero en muchas ocasiones es el proceso de la falta de aprendizaje que la propia mujer ha tenido por miedo, por vergüenza, por educación, por asco, por pecado, por lo que sea, lo que hace que esa persona, si no aprende a tocarse y a estimularse para conseguir placer, ¿cómo le va a enseñar a su pareja a estimularse? Con lo cual es el elemento más frecuente que suele haber. Aprender. Eso ya enlaza casi con la última pregunta que te vamos a hacer sobre este tema. ¿Cuáles son los tratamientos más eficaces entonces para la anorgasmia? Realmente tiene muy buen pronóstico. Es uno de los temas, igual que el vaginismo, que uno se alegra de poder ayudar a alguien, porque normalmente solemos ayudar a las personas y suelen tener una excelente evolución. En primer lugar, tenemos unos recursos psicológicos. Primero, lógicamente, tendrás que valorar la relación de pareja. Si la pareja funciona mal, hay que mejorarla, y si mejora, realmente mejorará también seguramente esa respuesta sexual. Segundo, dar información y modificar actitudes negativas sobre el propio cuerpo, ¿no? Incluso la bondad de la autoestimulación, el tocarse, el estimularse, pues no es malo. El autoconocimiento, la ruptura de esos prejuicios que todos podemos tener. Incluso técnicas específicas para controlar la ansiedad o el miedo, que se llama la desensibilización sistemática, funciona muy bien. Por otra parte, hay otros recursos que son sexológicos, que son la autoobservación de zonas genitales, la autoestimulación dirigida, lo que se llama el entrenamiento muscular vaginal, sobre todo el uso que se hace con los ejercicios Kegel y los ejercicios de bolas chinas, para que la mujer mejore y fortifique esa musculatura y ese suelo pélvico. Y además, el uso en condiciones habituales, cuando es más difícil, el uso de geles para que haya mejor lubricación, y también de vibradores, ¿por qué no? Es decir, para que mejore esa respuesta y sea más intensa. Y, bueno, desgraciadamente no existen tratamientos médicos comprobados, incluso en mujeres mayores. Recordamos hace años que tuvimos que utilizar alguna encíclica papal para decir que lo que nosotros le pedíamos no era pecado. Entonces se exoneraba esa situación para valorar en esas mujeres mayores el que lo que hacían ellas con su cuerpo para autoestimularse, que era la masturbación de entonces, se valore de una manera terapéutica en determinados momentos. Y después está el apoyo psicológico, sin duda alguna, como el que podemos encontrar allí en Cepteco. ¡Qué gran tema hoy! Lo has explicado como siempre muy bien. Maravilloso, además las mujeres siempre nos gusta ayudarlas para conseguir el placer. La anorgasmia en las mujeres mayores. Miguel Ángel Cueto, director de Cepteco, gracias y hasta dentro de 2 semanitas. Un placer. Noticias. León en la Onda.